Bienvenidos al programa Tiempo de Transformación del canal 19 de Cablevisión. Todas las personas que nos están oyendo a través de este canal sean bendecidos en gran manera. Les invitamos para que nos visite. Estamos localizados en el 425, la 43 Street, en todo el corazón de Union City, aquí en el segundo piso. Una familia le espera para que usted se goce y usted reciba de parte del Señor todo lo que Dios tiene reservado para su vida. Así que vamos a empezar. Estamos enseñando acerca del aceleramiento en cuanto a la visión. Hoy vamos a estar hablando en cuanto a la visión. La semana pasada tocamos un tópico bien importante en cuanto a un salmo que a mí me parece un salmo extraordinario, y dice la escritura ahí en el Salmo 126, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces estamos enseñando, estamos proclamando una palabra que cuando Dios te saque de cautiverio, amén. Una persona cautiva es una persona que está atada, tiene sueños atados. Una persona que está triste difícilmente sueña. Una persona que está deprimida difícilmente puede soñar. Y esa palabra soñar es va muy de la mano con la palabra visión. Amén. Toda familia tiene que tener una visión. Usted tiene que tener una visión con sus hijos. Usted tiene que tener una visión con su negocio. Usted tiene que tener una visión dentro de la casa corporativa. Cómo Dios la va a usar. ¿Qué es lo que usted va a hacer para que la iglesia donde Dios la ha puesto, usted ponga un grano de arena? ¿Cuál es la visión que Dios le ha dado para traerla a esta casa? Para que la visión del Señor entre en lo que Dios llama un aceleramiento para su pueblo, un aceleramiento de visión. Amén. Entonces estamos enseñando esto y yo estoy orando y estamos declarando muchos de los hijos que vinieron a la casa con situaciones difíciles. Han recibido liberaciones, han recibido un movimiento de gracia, del poder de Dios. ¿Cuántos saben eso? Adelante sus manos, todo aquel que ha recibido un milagro, todo aquel que ha recibido una transformación en su vida. Entonces eso es lo que Dios hace. Cuando tú estás cautivo por algún problema, número uno, la vista espiritual y los sueños se apagan. Haga de cuenta, enseñamos como si te apagaran la luz. Llega un momento como que te apagaran la luz y usted queda en oscuro y usted queda, ¿para dónde va? Pero igualmente llega un momento donde el Señor enciende todas las luces y te dice: este es el camino, yo te voy a bendecir, yo te traje esta nación con un propósito, te traje a este lugar para que tú seas bendecido, para que usted pueda bendecir a otro. Entonces, en ese proceso, cuando eres sacado de una cautividad, eres sacado de un momento donde todo parece que no está sucediendo nada, los problemas vienen más fuertes sobre tu vida, es un momento donde los sueños se apagan, pero dice la palabra que cuando seremos liberados de cautividad, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Qué es lo que usted experimenta cuando usted recibe un milagro? ¿Qué es lo que experimenta cuando usted recibe una liberación? ¿Qué es lo que usted experimenta cuando el Señor contesta tu oración? ¿Qué es lo que usted siente? Siente gozo. Su boca automáticamente se llena de risa. Su boca se llena de alabanza. Cuando usted opera en esta dimensión, automáticamente, por eso es que a Dios le gusta hacer milagros. Porque cuando Dios hace milagros en tu vida, Él quiere ver a sus hijos alegres. Él quiere ver a sus hijos danzando para el Señor. Él quiere ver a sus hijos que rían de gozo y de alegría, porque Dios viene trayendo liberación, viene trayendo sanidad. Entonces, cuando se reúne toda persona que ha recibido milagros, toda persona que ha recibido una liberación, toda persona que ha sido liberada de un cautiverio, cuando nos reunimos a adorar al Señor, ¿qué sucede? El gozo de uno se contagia con el gozo del otro, y todo esto sube a la presencia del Señor. La risa del Señor sube a la presencia de Dios, y Dios viene liberando tu vida, y Dios viene preparando tu futuro. Entonces, ¿qué sucede? Una persona con visión es una persona que tiene esperanza para su futuro. ¿Cuántos están aquí? Cuando usted está pasando por momentos difíciles, es difícil. Perdón la redundancia, es complicado usted ver el futuro. El futuro se ve gris. El futuro se ve incierto. Pero ¿qué sucede cuando Dios libera tu vida? Usted ya puede mirar su futuro con esperanza, sabiendo que el Dios del cielo tiene control de su vida, aunque las circunstancias aparentemente te digan que no. Pero la fe de Dios y la palabra te dice que el Señor está en control de tu vida. Dile que está al lado tuyo: confía que el Señor está en control.
No desmayes. Aunque las circunstancias digan lo contrario, dile, Dios está en control de tu vida. Y Dios te va a sorprender con un milagro. Dios va a llenar tu risa de alabanza. Dios va a llenar tu boca de alegría, de risa. Va a haber júbilo en tu corazón. Va a haber alegría. Dios cambia. A mí me gusta la palabra que dice que Dios cambia nuestro lamento y nuestra tristeza en baile. Dios cambia y quita ese manto de luto. Porque hay un manto de luto. Escúchame bien. Sucede en lo espiritual. Haga de cuenta que cuando alguien pierde algo, cuando usted pierde algo que usted ama, automáticamente, psicológicamente, se establece que usted entra en un tiempo de luto. En un tiempo de luto, ¿qué sucede? Se ve todo gris. Pero eso la palabra dice que Dios quita nuestro manto de luto para ponernos un manto de alegría, de júbilo, de regocijo. Porque las circunstancias no pueden dictar en nosotros el gozo o la alegría. Las circunstancias no pueden detener que tú dejes de venir a la casa de Dios. Las circunstancias que están pasando, atravesando, no pueden callar tu boca o cerrar tu boca para que no alabes al Señor. Es un momento cuando tú estás más atacado por el infierno. Es el momento donde tú tienes que levantar adoración, alabanza. Porque cuando tú haces eso, le estás llamando la atención a Dios. Le estás diciendo, Dios, aunque yo esté pasando por esta circunstancia difícil, aunque yo esté pasando por este momento difícil, yo creo que tú vas a hacer un milagro en mi vida. Yo creo que tú vas a traer una transformación. Entonces yo te estoy demostrando que las circunstancias que yo estoy atravesando no van a tener nada que ver con mi alabanza, porque mi alabanza es completamente diferente de las circunstancias. No están sujetos a las circunstancias. Mi alabanza está sujeto a que Dios es Dios a pesar de cualquier circunstancia. Que Dios está sentado en su trono y dice, Dios está sentado en su trono, alaben su gloria, alaben su majestad. Y es cuando Dios empieza a moverse de una manera gloriosa en tu vida. En el pueblo de Dios, aunque Satanás traiga dificultades, no puede haber cautivos. Cautivos es un preso de guerra. Espiritualmente usted tiene que entender que esto es una guerra. Hay gente que no lo ha querido entender. Hay iglesias que no lo han querido entender. Estamos en una guerra espiritual. Políticamente, económicamente, almáticamente, en las escuelas, en su hogar, hay una guerra espiritual. Satanás viene a robar, a matar, a destruir, pero la palabra del Señor dice que el Señor ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia es que nosotros tenemos que establecer su reino, establecer su poder, aunque el diablo se estremezca y aunque el diablo diga, eso que tú crees no es verdad, tú dices, yo creo, porque la palabra del Señor dice en Hebreos que la palabra misma de Dios sostiene el universo. Y si esa palabra sostiene el universo, me sostiene a mí aun cuando yo esté débil. Me sostiene a mí aunque las circunstancias me golpeen. Me va a sostener en las pruebas. Me va a sostener en los momentos difíciles, porque es Dios que lo va a hacer. Es Dios que me va a sacar de esa prisión espiritual. Y es Dios que va a poner alegría, gozo, regocijo. Y voy a poder adorar al Rey en medio de cualquier circunstancia. Porque esto es un estilo de vida. Dile que está al lado, esto es un estilo de vida. Dile, aunque te llamen loco, esta locura es sabrosa. Esta locura es buena. Esta locura es impresionante. Porque la Escritura dice que la paz de Dios da. La paz que 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 Dios. Yo le pido que me traiga un asiento de esa silla negra que están ahí atrás, que yo me puedo subir. La paz que Dios da. Dile que está al lado. La paz que Dios da. La paz que Dios da. Dice que sobrepasa. Sobrepasa. Todo entendimiento humano. Ponme eso allí. Escúcheme bien. Las circunstancias me hacen que yo camine. Haga de cuenta que esto es un nivel alto. Las circunstancias hacen que yo camine abajo. Las circunstancias van a hacer que yo mire las situaciones diferentes. Pero la palabra de Dios dice que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento humano. Las circunstancias me dicen que yo tengo que estar triste. Las circunstancias me dicen que yo tengo que estar llorando.
La circunstancia me dice que yo tengo que tener temor. La circunstancia me dice que todo está mal. La circunstancia me dice que yo cargo una herencia familiar de pobreza, miseria, que todo va de mal en mal. Pero la paz que Dios da, el shalom que Dios da, me entiende y me hace saber que esa paz sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, cuando usted tiene la palabra, cuando usted está seguro que Dios va a operar en tu vida, cuando usted está seguro que Dios está trabajando en tu vida, las circunstancias te hacen vivir por encima, sobre las circunstancias, sobre los problemas. Y tú tienes una mentalidad y dices: Dios está en control. Las circunstancias quieren bajarte de ese nivel de gloria. Las circunstancias quieren alarte para que tú creas lo que está moviéndose abajo, los problemas, las situaciones. Pero la confianza en Dios te hace que tú estés descansado, tranquilo en sus alturas. Esa es la visión que Dios da. Cuando usted está en cautiverio, te es difícil soñar. Cuando usted está atado, bloqueado y han pasado circunstancias, te es difícil creer que Dios lo va a hacer. Pero cuando tú te levantas bajo la palabra de revelación, cuando tú te levantas creyendo que Dios es poderoso para cambiar tus circunstancias, cuando tú te levantas diciendo: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Si tú lo hiciste un día, si tú lo hiciste en la palabra muchas veces, hay relatos poderosos de la majestad de Dios. Tú lo puedes hacer ahora en mis circunstancias. Tú lo puedes hacer ahora más grandemente de lo que yo entiendo, de lo que yo he creído. Porque la mente nuestra es finita. Tal vez Dios nos revela una palabra, pero dice que Dios hace más o nos da más allá de lo que tú entiendas, de lo que tú crees. Y tú te levantas en una dimensión de fe, pero Dios está más arriba. Y Él te dice: aunque tú creas que yo voy a hacer esto, yo te voy a sorprender con un milagro mayor. Yo te voy a sorprender con una provisión mayor. Yo te voy a sorprender a ti y voy a hacer que tú creas que yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el que está en control de tu situación. Aunque aparentemente cuando tú bajes todo aparentemente esté mal y todas las circunstancias. Por eso, viejo, no te bajes de la nube de gloria. No te bajes de creer la palabra. No te bajes. Porque las circunstancias van a querer bajarte. A que tú pongas tu mano, tu vista en las circunstancias, tus sueños se apaguen, y tú piensas que no hay esperanza, y tú piensas que todo se acabó. Porque tienes que entender una cosa. El Señor dice: si tuviera fe, ¿cómo qué? ¿Y el grano de mostaza de qué tamaño es? ¿Está visto un alfiler? Por ahí había un alfiler por ahí. Es más pequeño que la cabecita de un alfiler. Bueno, este alfiler tiene la cabeza grande. Pero mira, más chiquito, una semilla de mostaza más chiquito que esto. Es un puntico. Si tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, dice que tú, yo, la gente que tiene revelación y palabra, ¿le qué? ¿Le qué? Diríamos. O sea, tú tienes que entender que cuando tú estás pasando por la circunstancia, cuando la visión de Dios se borra en tu vida, automáticamente sucede una cosa, que tú te quedas mudo. Por eso dice: si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña: muévete. ¿Y qué hace la montaña? Se moverá. Sí, gracias. Si tuvieras la fe tuya como el tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña. Porque si tú no le hablas a la montaña, ¿qué es la montaña? La montaña son los problemas. La montaña son las circunstancias. Si tú no le hablas a la montaña te va a hablar a ti. La montaña te va a hablar de tu imposibilidad. La montaña te va a hablar de tu enfermedad. La montaña te va a hablar de tu escasez económica. Pero si tú le hablas a la montaña, tienes que subirte en un lugar de revelación y hablarle a la montaña y decirle: problema, te tienes que mover.
circunstancia te tiene que mover, porque dentro de mí hay una palabra, dentro de mí hay una revelación, dentro de mí está la palabra creativa de Dios, la palabra que mueve montañas, la palabra que crea, la palabra que va a atar la fuerza demoníaca. Hay una palabra de revelación. Por eso yo no puedo quedarme callado, por eso yo no puedo esperar o permitir que las circunstancias golpeen mi fe. Yo tengo que golpear las circunstancias con la palabra de la revelación. Poder, aleluya. Cuando usted está pasando por momentos difíciles, una de las cosas que operan en ti y en mí es que tú no tienes deseo de hablar, de orar. Para que te pusieran un bozal en la boca. ¿A cuánto le ha pasado? Bueno, ¿cuánto ha pasado a mí? Amén, aleluya. Pero ¿qué sucede? Tú te subes al monte de la revelación bajo una visión. Cuando estás en cautiverio no podías soñar, pero ya el Señor te ha liberado de todo cautiverio. Ya el Señor rompió las cadenas en tu vida. El Señor ya presentó salvación en tu casa. El Señor vino pagando un precio por ti en la cruz del Calvario. Hay una sentencia de liberación para tu casa, para tu vida, para tu economía. Tú tienes que subirte al monte de la revelación y declarar: yo soy próspero, yo soy bendecido. No por lo que yo esté pasando, es por lo que la palabra me dice que tengo que decir. Si yo le hablo al monte, si yo le hablo a la circunstancia, que tienes que quitarte, que tienes que moverte, el monte tiene que obedecer. Los problemas tienen que obedecer, porque tienen que obedecer, porque tú no estás hablando tu propia palabra, tú estás hablando la palabra de Dios. Tú estás hablando un edicto del reino, tú estás hablando un lenguaje del reino. Tú le estás diciendo a la montaña: no por mi fuerza, no por mi poder, no por mi sabiduría, le estoy hablando la palabra, le estoy declarando que tiene que moverse, que la enfermedad se tiene que retirar de mi vida, que la pobreza se tiene que ir, que ese monte de enfermedad se tiene que mover. Si él hablaría al monte, los montes se moverían. Trasladaría los montes de un lugar a otro por el poder de la palabra. Esos problemas, esas circunstancias que te impiden ver la gloria de Dios, se tienen que mover, se tiene que mover. El salmista dijo: miraré a los montes, miraré a los problemas y me preguntaré de dónde vendrá mi socorro. Los problemas te van a impedir que tú creas en la palabra, pero automáticamente vino la revelación de Dios. Mi socorro, mi redentor, mi proeza, todo lo viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Si el Señor creó los cielos y la tierra por una palabra, va a poder crear en mí un órgano nuevo, va a poder crear en mí algo poderoso, va a poder traer la revolución económica que yo necesito, va a poder abrir las puertas de iniquidad y sacar a todos presos que he estado allí cautivos en mi familia, romper toda fuerza inmunda de enfermedad, porque es la palabra que trae liberación. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas. Cuando usted está cautivo no puedes orar. No es lo mismo usted orar en una dimensión natural. Cuando usted ve los problemas, es difícil. Los problemas te hablan. Usted tiene que entender, los problemas te hablan todo el tiempo y te dicen: Dios te falló, Dios te mintió. Los problemas, las circunstancias te hablan. Yo estaba allí en ese momento. Las circunstancias golpean tu vida, las circunstancias golpean tu fe, pero tú tienes que levantarte bajo el poder de Dios. Tú tienes que soportar esa tentación de hablar y ponerte de acuerdo con las circunstancias, porque el diablo quiere que tú te pongas de acuerdo con el problema. El diablo quiere que tú te pongas de acuerdo con la enfermedad. El diablo quiere que tú te pongas de acuerdo con la cuestión económica y todo lo que el doctor ha dicho. Pero tú tienes que levantarte y coger fuerza y decirle: Señor, tú multiplica mi fuerza como la del búfalo. Tal vez ahora yo no tengo suficiente fuerza, pero en ti voy a
hacer proeza. En tu nombre me voy a levantar. Así como cuando David se enfrentó a Goliat, en su fuerza no pudo, pero él dijo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vengo en contra tuya. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre que es sobre todo nombre. Me paro en la revolución de Dios, en la plataforma profética, y voy a declarar que hoy mismo, gigante inmundo, el Señor te derriba. Te voy a cortar la cabeza, porque el Señor me ha dado el poder. Hay un nombre que Dios me ha dado para quebrantar yugos, romper nudos, romper cadenas y declarar sanidad, declarar liberación, declarar prosperidad. Cuando usted se pone de acuerdo con las circunstancias, usted difícilmente sale de eso. Porque la palabra en Proverbios dice: el poder de la vida y de la muerte ¿están dónde? En mi boca. Por eso es la guerra que nosotros tenemos, de enseñando a los hijos: no hable muerte, no hable lo que hablan las circunstancias, no hable lo que habla el mundo, no hable lo que le dictan las circunstancias, porque automáticamente sucede un principio establecido en el libro de Hechos. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír y 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 el oír. ¿De qué? De la revelación de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? La duda también viene en la misma circunstancia. La duda viene de que tú oyes y oyes el problema. Te llenas del problema. Hablas del problema por la mañana. Hablas del problema por la tarde. Hablas del problema a mediodía. Te acuestas hablando del problema. Te acuestas soñando el problema. Cuando tú cambias tu manera de hablar y en vez de hablar problemas, tú hablas la palabra de Dios, le vas a empezar a decir esos montes. Montes de incredulidad. Montes de opresión. Montes que han venido a robarme mis sueños. Se tienen que mover, porque dentro de mí hay una palabra que libera. Dentro de mí hay una palabra que cuando yo la suelto bajo la revelación y bajo la unción de Dios, dice la palabra en el Salmo 105 que los ángeles que son poderosos en Dios van a ejecutar la palabra que va a salir por tu boca, porque esa palabra no es tuya, esa palabra no es de hombre, es la palabra de Dios, que simplemente tú la has tomado, la has puesto en tu corazón, la has puesto en tu vientre espiritual y la has soltado por tu boca como una espada de filo. Esa palabra viene cortando, esa palabra viene dividiendo, esa palabra viene cortando toda fuerza del infierno, esa palabra viene trayendo el milagro. La palabra, dice el Señor en Isaías, la palabra, mi palabra no van a volver a mí vacía. La palabra que tú sueltas bajo la revelación del Señor, la palabra que tú sueltas bajo la liberación, bajo el poder, esa palabra no van a regresar vacía. Esa palabra va a traer el milagro, esa palabra va a traer tu liberación, esa palabra va a traer la sanidad de tu familia, esa palabra va a traer todo lo que Dios dice en ella. La palabra de Dios, mi palabra, dice el Señor, no vuelven atrás vacía. Esa palabra no vuelve, no es tu palabra. Por eso yo le reto: hable la palabra. ¿Qué circunstancia está pasando usted? No hable el problema. Naturalmente llega un momento que usted tiene que expresar su problema con su padre espiritual, con alguien que te está ayudando. Usted va a decirle: está pasando esto y esto y esto y esto. Usted expresa las circunstancias, pero en ese momento en adelante usted lo que va a hablar es palabra. Mi vida va a cambiar, mis circunstancias van a cambiar. Lo que yo viví, lo que vivió mis generaciones, mi nueva generación no lo va a vivir, porque mi decreto profético es: Dios viene liberando las generaciones, Dios viene haciendo cosas maravillosas, Dios viene haciendo cosas preciosas, porque hay una palabra de liberación, hay una palabra de redención, hay una palabra que libera, hay la palabra de Dios, en la palabra creativa, la misma palabra que el Señor dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Esa misma palabra Dios la ha puesto en mi vientre espiritual, una palabra creativa. Cuando yo suelto esa palabra bajo la revelación, bajo el conocimiento que Dios me ha dado, esa palabra estoy completamente seguro que viene creando órganos. Por eso yo me
atrevo en este día a soltar una palabra profética para todas las personas que están viendo a través de ese programa de televisión, para personas que están aquí, personas que están escuchando. Esa palabra va a viajar, esa palabra va a llegar a donde está tu familiar en tu país. Esa palabra va a traer un milagro creativo. Órganos se empiezan a crear ahora, hígados se empiezan a crear ahora, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Maldiciones generacionales empiezan a romperse el día de hoy. Fuerzas satánicas que han oprimido tu vida, espíritus inmundos del suicidio, se rompen por el poder de la palabra. Viene movimiento de gloria, trayendo liberación, trayendo salvación, trayendo todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Esta es la palabra. Es una palabra que crea, es una palabra que libera, es una palabra que transforma, es una palabra que trae vida, es una palabra que trae liberación, es una palabra que transforma, es una palabra que va a moverse en la dimensión de Dios, moviendo a los ángeles. Cuando el pueblo del Señor lanza palabra, se atreve a levantarse por encima de las circunstancias, y vas a empezar a decir: las circunstancias no van a detener que yo crea en la palabra. Las circunstancias actuales no van a permitir que me detenga. Las circunstancias que estoy pasando ahora no van a robar mi fe, porque mi fe se pasa, se pone por encima de las circunstancias. Y es cuando yo voy a empezar a profetizarle a mi problema. Es cuando yo voy a empezar a decir: ninguna plaga tocará mi morada. Es cuando yo voy a declarar proféticamente que el destino profético de mis hijos está seguro, porque hay una palabra de rompimiento, una palabra que viaja, una palabra que transforma, una palabra que libera, una palabra que no regresa atrás vacía. Palabra. ¿Se acuerda cuando aquel hombre vino de Jesús y le dijo: ahí tengo un siervo, un empleado mío está enfermo? Y el Señor iba caminando a su casa. Ese hombre le dijo: no camines a mi casa, no estoy digno que tú entres. Simplemente di la palabra. Simplemente ¿qué? Di la palabra. Simplemente ¿qué? Di la palabra. Habla la palabra, profetiza la palabra. Y cuando Jesús lanzó la palabra, este hombre estuvo caminando 3 días para llegar a su casa. Cuando llegó a su casa, salieron sus criados y le dijeron: tu criado ha sido sanado. Y el hombre preguntó, no le preguntó de qué, él le preguntó: ¿a qué horas? ¿A qué horas mi criado fue sano? ¿A qué hora? Hay un tiempo profético de cumplimiento, un tiempo profético donde Dios va a cumplir palabras. Él dijo: ¿a qué hora? Y este hombre entendió que su criado fue sano el mismo momento cuando Jesús soltó la palabra. Yo declaro en este día que en la palabra de Dios, no en mi palabra, simplemente yo soy un instrumento. Dios pone palabra en mi boca, palabra de sanidad, palabra que va a viajar ahí donde está tu familiar, lo va a sanar, porque vas a recibir noticias buenas de un milagro poderoso que Dios está haciendo. Milagros poderosos se están soltando sobre familias tuyas, sobre familiares tuyos, sobre la generación tuya. Dios está preparando tu futuro profético. Dios está preparando el futuro profético de tu familia, de tus niños, tu generación. No va a pasar lo mismo que tú pasaste. Tienes que levantarte. Tú eres el profeta de tu casa. Tú eres el hombre y la mujer que va a traer el diseño a tu casa. Tu casa tiene que salir de toda cautividad. Tu casa y tu generación tienen que salir de todo momento de atadura espiritual, ataduras sexuales, ataduras de droga, ataduras religiosas. Tienen que salir y tienen que venir a la liberación. Dios viene cambiando la mente en baile. Tú nunca más serás triste porque el Señor te cambia, porque vas a empezar a soñar de que Dios lo hace. Vas a empezar a soñar que Dios libera. Vas a empezar a soñar que Dios viene haciendo cambios poderosos. Oh, ayúdame con la música, ya vamos. Dale un grito de júbilo al Rey. Grito de júbilo. Escúcheme. Por eso es que yo les enseño a ustedes que usted tiene que orar. Tiene que interceder no bajo una plataforma religiosa.
no una plataforma que usted ha sido enseñado de hace mucho tiempo atrás. Dios viene derribando argumentos. Dios viene derribando filosofía. Dios viene derribando líneas de pensamiento que te han impedido creer en la palabra. Te han dicho simplemente ve y haz este sacrificio y simplemente cree. Porque Dios dice, toma tu cruz y sígueme cada día. Tal vez la cruz que Dios te dio es esa enfermedad, esa maldición de pobreza. Tú tienes que decirle, no. Dios en su palabra dice que Jesús de Nazaret se tomó la copa de la maldición. Él se la bebió todo cuando murió en la cruz del Calvario. Todas las enfermedades cayeron sobre Jesucristo. Toda maldición cayó sobre Jesucristo. El pecado nuestro cayó sobre Jesucristo. Toda maldición. Por eso la palabra dice, yo me bebo la copa de la maldición para que ustedes se beban la copa de la bendición. Y ustedes tienen que levantarse bajo el poder de Dios, romper todo paradigma religioso, romper todo paradigma que te ha dicho Dios no hace milagros. Simplemente tú tienes que rezar y creerle. Tú tienes que levantarte bajo el poder de Dios y decir, yo me levanto bajo el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios está sobre mi vida, por cuanto el Señor me ha dado su Espíritu para libertar al cautivo. Hay una palabra profética que Dios ha puesto en tu boca. Tienes que hablarla. Tienes que profetizarla. No puedes quedarte callado. No puedes quedarte inerte. Tienes que hablar liberación para tu casa. Salvación para tu casa. Tienes que sacar a tu casa de toda esclavitud de Faraón. Tienes que decirle a Faraón, Faraón, hay una orden judicial que viene del cielo en tu contra. Deja salir a mi generación, porque mi generación van a adorar al Dios del cielo. Mi generación van a levantar un altar de adoración al Dios vivo, al Dios real, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Nosotros servimos a un Dios vivo y real. Nosotros no servimos a un Dios de yeso. Nosotros servimos a un Dios real. Los dioses de las naciones tienen ojos y no ven, tienen boca y no habla, tienen oídos y no oyen. Mas nosotros servimos a un Dios vivo que oye, porque la palabra dice que Dios, su oído está atento a tu oración. El oído de Dios está atento al clamor de su pueblo. Sus ojos se pasean por toda la tierra buscando a un hombre, buscando a la mujer que crea que Dios lo puede hacer. A un hombre y una mujer que crea en el anuncio profético de que Dios puede hacer milagros en tu vida, que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar, que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Vamos. Levanta un grito de júbilo. Toda cadena de impiedad se cae. Toda fuerza satánica de opresión se rompe. Todo aquello que ha atado a tu familia se quebranta completamente. Todo aquello que ha obstaculizado, todo aquello que ha bloqueado a tu familia, ha bloqueado tu entorno, ha bloqueado tu economía, se rompe. Se rompe. Tienes que creerlo. No le creas las circunstancias, no le creas los problemas. Créele a la palabra de Dios, porque Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hombre para engañar. Él es fiel y verdadero. Ese es su sello. Es fiel y verdadero, el que interpuso juramento y promesa para que la gente crea que Dios no te puede fallar. Él interpuso su juramento, su vida, su palabra para decirte, yo no te miento, yo no te miento. Las promesas que yo te he dado son vivas, son verdaderas. Simplemente créela, simplemente agarra esa palabra y di, mi futuro profético está seguro en Dios. Dios nos llamó de tierra lejana, Dios nos llamó del norte, del sur, del occidente, del oriente, para decirnos en esta nación, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te llamé de los confines de la tierra. Toda persona que se enoje contra ti no será nada. La buscarán y no las encontrarán, porque Dios completamente hace que todos tus enemigos retrocedan, tanto espirituales como naturales, retroceden, porque
tú eres sellada con el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Tu nombre es el Dios Todopoderoso. Su nombre es Emmanuel. Su nombre es admirable. Es el Dios poderoso. El Dios que ha operado con milagros, señales y prodigios. Hay testimonio. Hay testimonio. Él dejó un testamento para que decirte: yo no te miento. Yo soy verdad. Las promesas de Dios son verdad. Dile que está al lado: las promesas de Dios son verdad. Simplemente cree, simplemente cree, simplemente cree que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Es más, mientras estamos aquí nosotros adorando, el poder de Dios se está moviendo en tus circunstancias y en tu casa, en el problema de inmigración, en todo aquello que ha venido en contra tuya, en contra de todo litigio legal. Dios te está defendiendo. En este momento Dios está tratando con familiares tuyos, familiares que tú estás poniendo una demanda. Dios los está tocando, Dios los está rearguyendo. Dios, estamos declarando que toda persona que anda mal con Dios se sentirán mal, se sentirán vacíos. Vendrá un tormento santo para que ellos busquen a Dios, el único refugio. Tu refugio no está en la psicología, tu refugio no está en la medicina, tu refugio está en el Dios vivo. Nuestra esperanza de gloria. En eso es que nosotros hemos creído. En eso es que nosotros tenemos que respirar. Por la mañana levantarnos, tenemos que levantar nuestra vista y decirle: Señor, gracias, porque este día tú lo creaste para que yo me goce en ti. Este día no es el día peor de mi vida, no es el día que voy a tener reporte negativo. Este es el día que si tú tienes que ir al médico buscando un reporte, el médico te va a decir: yo no sé qué es lo que sucedió. Aquí decía que tú tenías algo, pero yo he visto aquí al milagro, porque esto dice que tú eres sana, que tú eres libre. Vas a ir al banco en ese reporte negativo y algo poderoso va a ocurrir. Hay transferencias económicas que entran a tu cuenta bancaria de una manera sobrenatural. Dios viene trayendo recursos económicos para que tú salgas de toda deuda. Estamos profetizando en este día que el Dios del cielo es el Dios que rescata al débil y al pobre del más fuerte y lo levanta con poder, lo levanta con manos poderosas, lo levanta y le dice: yo pongo en ti mi palabra para que tú le cuentes a los tuyos las grandes cosas que yo estoy haciendo en ti. Podrás tener un testimonio. La misma gente que te vio llorar y fracasado, la misma gente que dijo: esta persona no se levanta más de esa depresión, la misma gente que dijo: este hombre no se levanta de esa situación. Yo vengo diciéndote en este día que el Dios del cielo viene trayendo sobre tu vida algo poderoso. El Dios del cielo viene trayendo un mover de gloria, un mover sobrenatural, un mover que te va a decir: yo voy a hacer en ti cosas nuevas, cosas que tú no soñaste, cosas que tú no vinieran a tu mente. Son las cosas que yo tengo reservadas para tu vida, tengo reservadas para tus hijos, tengo reservadas para tu negocio, tengo reservadas para todo aquello al cual Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esa palabra? Agárrate de esa palabra. Dice: esta es mi palabra, yo voy a caminar con esta palabra. Nada me va a detener, nada me va a paralizar. No voy a volver a llorarle a Satanás, no le voy a volver a llorar las circunstancias. Delante del Padre me voy a derramar y voy a llorar porque Él es mi Padre. Pero delante de las circunstancias, delante de lo que el diablo está haciendo en contra mía, no voy a llorar más. Me voy a parar con una palabra profética. Me voy a parar y voy a decir: hasta aquí te llegó, diablo, hasta aquí llegaron esas circunstancias, porque de aquí en adelante yo estoy pensando y estoy viendo, Dios va a poner risa en mi boca. La gente me mirará, aquella gente que te vio sufriendo, aquella gente que te vio llorando, mirarán como tú te ríes de los milagros, tú te ríes del porvenir, porque en ti hay una palabra de seguridad. El bien y la misericordia del Señor te siguen todos los días de tu vida. El bien y la misericordia, el bien y la misericordia del Señor, sus promesas, su palabra te siguen, te arropan. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Eso es lo que Dios nos ha prometido.
Dice la palabra que si nosotros oímos atentamente la voz de nuestro Dios, la guardamos en nuestro corazón, la ponemos por obra, la hablamos, la confesamos, la creemos, aún en las circunstancias difíciles, entonces, dice la palabra, entonces, solamente en ese momento cuando viene ese rompimiento de la incredulidad a la credulidad, ese momento donde tú le crees más a Dios que a tus circunstancias, viene un rompimiento. Entonces dice, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, vendrán y te rodearán, vendrán y llenarán tu vida de alegría y bendición, porque te has puesto la confianza tuya, la has puesto en Dios del cielo, no la has puesto en un hombre, no la has puesto en una religión, no la has puesto en un pastor, no la has puesto en un apóstol, la has puesto en el Dios del cielo, y el Dios del cielo no te falla jamás. Dice la Escritura que aunque nosotros le seamos infieles, aunque tú y yo no creamos en ciertos momentos, porque hay un anuncio que dice en Isaías 53, ¿quién creyó mi anuncio? ¿Quién ha creído a este anuncio que yo he hecho? ¿Quién ha creído al anuncio? ¿Al anuncio cuál anuncio? Al anuncio que Jesús fue clavado y crucificado por ti y por mí. Entonces, ¿quién ha creído a este anuncio? Tú tienes que decir, yo voy a creer, yo creo en este anuncio. Entonces y solamente entonces, tu vida va a empezar a cambiar, tus circunstancias van a empezar a retroceder, vas a mirar los mayores milagros en tu vida. Es más, tú mismo vas a ser usado por Dios para hacer milagros, para hablarle al cansado, para hablarle al fatigado, para traer liberación a tu familia, para que tu familia que no creía en ti y que se burlaba porque tú eras aleluya, ellos van a venir a buscar en ti porque han visto un cambio, han visto una transformación. No te van a volver a reír de ti porque tú vas a decir, yo no soy una religiosa, un religioso, yo soy un hijo de Dios que sé dónde estoy parado, sé que Cristo hizo en mí, sé que lo que Dios ha hecho en mí y sé lo que yo puedo hacer con una palabra profética. Yo puedo a través del dicho profético cambiar la atmósfera de muerte van a empezar a ser cambiadas. Yo quiero que tú creas esto, la atmósfera de tu casa va a empezar a cambiar cuando tú creas que Dios lo hace y tú empiezas a profetizar la palabra y a ungir tu casa y a declarar ninguna plaga, ninguna plaga, ninguna plaga, ninguna plaga. Ninguna plaga tocará mi morada, tanto física como espiritual. Ninguna licuicio, ni nada, ningún insecto, ninguna enfermedad toca mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ha sido sellado, ha sido comprado por precio de sangre. Satanás no puede tirar su vómito, no puede tirar sus maldiciones, porque yo he sido pagado, comprado a un precio de sangre, a un precio que es insuperable, al precio de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Dale un grito de júbilo, dale un grito de júbilo. Grito de júbilo, vamos. Fuerte. Suelta la música allí un momento. Suelta la música, vamos. Empieza a guerrear. No espere por mí, empieza a hablar la palabra. Empieza a profetizar las circunstancias. Empieza, vamos. Empiece a hablarle a las circunstancias. Empiece usted a hablarle a sus problemas. Abre su boca. Yo quiero a todo el mundo con su boca abierta, orando, proclamando. Yo quiero ver tu boca que empieza a proclamar palabras. Yo quiero ver tu boca que empieza a decirle a las circunstancias tuyas. Circunstancias van a cambiar. Vamos. Las circunstancias van a cambiar. Yes, vamos todo el mundo. Abre tu boca, vamos, abre tu boca. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo. Yes, vamos, levanta tu voz. Hay poder. En el nombre de Cristo. Vamos, grítalo ahora, grítalo. Toda cadena se rompe. Vamos, sube tu voz. Se levanta.
que te ataban se rompen por el poder de la palabra. Se quebranta todo obstáculo, se quebranta toda barrera. ¡Oh! ¡Oh! Se rompen las cadenas que bloquean tu vida. Se rompe todo aquello que atraía toda fuerza del diablo. Se rompe hoy, se rompe hoy. Hay poder, vamos, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper. ¡Oh, sí, Señor! Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¿Qué es? Oigo cadenas Empieza a oír con tu oído abierto cómo se pudre toda cadena, cómo se rompe toda cadena de impiedad en tu vida y en tu casa. Se pudre, se pudre por el poder de la palabra. Oigo cadenas Espíritu de opresión, espíritu de depresivos, espíritu de locura, esquizofrenia, se rompen ahora, se rompen por el poder de la palabra, se rompen. Hay una unción de liberación en esta mañana. Hay una unción que libera. Hay una unción que libera. Todo el mundo, los intercesores clamando fuertemente, clamando. Venga, hermano, corra, corra. Levanta tus manos al cielo. El Señor va a liberar hoy tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Estamos rompiendo. Ahora, todo el mundo orando, vamos. Todo el mundo orando. Se rompe de raíz toda opresión del infierno. Se rompe de raíz todo aquello que ha bloqueado tu vida. Se rompe. Se rompe ahora. Se rompe ahora. Por el poder de la palabra. Se rompe ahora. Corre. Vamos, rápido, rápido. Saque revés para más sangre. Levanta tu mano al cielo. Padre, venimos rompiendo toda opresión del infierno. Venimos rompiendo todo aquello que oprime, todo aquello que hace, todo aquello que hace, todo aquello que hace, todo aquello que hace. Ahora, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Ahora, liberación completa. Andreina, corre, hija, corre, corre, corre. Toda opresión que ha querido atar la vida de esta hija, Padre, se rompe, se pudre por el poder de la palabra. Ahora, todo espíritu del diablo que ha querido deprimir tu vida, ahora, que ha querido robar tu alegría, se rompe ahora. Tristeza y congoja, llanto, fuera, fuera, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Levanta tus manos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, vamos, corre. Espíritu Santo, vengo orando por este varón. Liberación sobre tu vida. Toda opresión del infierno, todo aquello que ha querido detener tu vida, se rompe ahora. Ahora, ahora, por el poder de la palabra. Ahora, por el poder de la palabra. Ahora, ahora, todo el poder del infierno, todo el poder del diablo. Se rompe, todo espíritu inmundo. Ahora. Toda opresión del infierno, toda ataque del diablo a tu mente, se rompe ahora. Insomnio, pesadilla, ahora se pudre, se pudre, se pudre, se pudre, se pudre. Venga, liberación. Liberación, liberación sobre tu vida, hija. El Señor te libera hoy, porque el Señor viene haciendo cosas sobrenaturales sobre tu vida. Se libera hoy tu vida. Satarrama, sangre. Por el poder de las palabras. Ven acá, Griselda, corre, hija. Corre, 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 corre. Dile, Señor, que opere en tu vida. Alguien aquí rápido. Satarrama, sangre. El Señor viene liberando tu vida, hija. Porque de cierto Dios tiene un llamado en tu vida. Dios viene rompiendo cadenas, rompiendo nudos. Y vengo declarando, estableciendo el diseño de Dios en tu vida. Recíbelo. ¡Ahora! ¡Ahora! Todo el mundo libre.
liberando. Reta reme shata rama santa. Oh ramanda rama shata rama santa. Oh ramanda rama santa. Hay poder, hay poder, hay poder. Declaramos completa liberación sobre este hijo en el nombre de Yahshua Mashiach. Un poder de gloria. Desata la unción de Dios. La unción de Dios. El poder de Dios. ¡Ahora! Cadenas romper, cadenas romper, Cadenas romper. Hermana Leña, corre, ven, corre, 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 corre. oigo cadenas caer. Se te remató. Levanta tus manos al cielo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, oramos en esta hora. Clamamos por un movimiento de gloria. Vengo desatando tu vida para que tú operes una unción de gloria. Oh, porque el Señor nos lleva a niveles altos. Recibe ahora. 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 Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Tráigame a Priscila y a Paulita. Corre. Corre, 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 corre. Se te rema, robo sombra. Levanta tus manos al cielo. Espíritu Santo. Venga un rompimiento. Ahora, por el poder de la palabra. Recibe ahora. Recibe ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, por el poder de la palabra. Viene un rompimiento de Dios sobre tu vida. Viene un rompimiento. Amasata, ramasa. Y ramasa. El Señor viene rompiendo toda fuerza inmunda de maldad que hay en tu vida. Se rompe ahora. Y el poder de Dios viene. Shata, rama santa, levanta tu manito del cielo. Dile, Espíritu Santo, toca mi vida. Shata, Rebeca. Declara conmigo, diga conmigo, Jesús. Ese día, tu salvación, entrego mi vida a ti. Te pido perdón. Ay, volver En el nombre. Lléname. Gloria. Levanta tu mano al cielo. Espíritu Santo. Toca, 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 toca. Toca al Espíritu Santo, tócale, toca. Toca al Espíritu Santo, desato el fuego. Desato tu presencia en ella. Levántala como una adoradora. Levántala como ella ha querido, Padre. Levántala, Padre. ¡Oh! ¡Shehaha! ¡Oh! Reta Rama Santa, bendícela, Padre. Bendice esa escuela, bendice su futuro. En el nombre de Yahshua Mashiach, que haya una revelación contigo, con tu presencia, con tu amor, como tú como Padre. La bendecimos. Espíritu Santo, tócala, tócala, tócala con tu presencia. En el nombre de Jesús, dale un abrazo bien fuerte. rompiendo los cielos. Yes. Vamos, levanta tu voz en esta hora. Gloria está descendiendo. Hueco se abre. Aleluya, levanta tus manos. Podemos ver el rey. Sí, Señor. Se están rompiendo los cielos. Todo el mundo intercediendo. Gloria está Señor, mira este hijo descendiendo. rompiendo Hueco se todo esquema y toda estructura del diablo que ha venido encasillando. Y declaro liberación sobre este hijo. Declaro un mejor empleo. Declaro, Señor, que Él viene a cumplir propósito y destino en este país. Desato el poder tuyo sobre Él para que Él reciba en este día un nivel de gloria, de revelación.